Miremos un poquitito la situación de Ecuador desde la perspectiva chilena. Aquí me gustaría editorializar sobre este punto en varias oportunidades y a veces con una cierta razón, muchas sin razón y justificación. Se responsabiliza a los medios de comunicación de exacerbar el clima de inseguridad que existe en nuestro país por mantener permanentemente en la primera línea informativa los hechos delictuales. Los medios de comunicación muchas veces reflejan simplemente lo que está ocurriendo, pero es verdad, porque también sería muy torpe no reconocer que en algunos momentos, en cierto tipo de programas, a veces pareciera que se exacerba la misma realidad y por lo tanto va generando esta sensación adicional de angustia. Pero así como uno puede hacer ese reconocimiento, vaya no voy a decir tirón de oreja, sino que derechamente un tapabocas a algunas autoridades políticas que tratando de acarrear agua a su molino, de conseguir algunos puntos más de adhesión, de convertirse en figuras más populares, de acarrear también mayores respaldos. Estoy hablando aquí fundamentalmente de alcaldes que tienen aspiraciones presidenciales. ¿Para qué voy a mencionarlo si usted ya se imagina de quiénes estamos hablando? Salen permanente y persistentemente a señalar, mira lo que está pasando allí. O sea, ¿qué espera la autoridad para no tomar decisiones? Porque en cualquier momento va a pasar lo mismo en Chile. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay que tener cuidado porque es verdad que nosotros podemos tener muchas similitudes con realidades como la ecuatoriana, pero tenemos siderales diferencias también. Una de ellas es la realidad de Guayaquil respecto de la de Chile, o de cualquier ciudad de nuestro país, incluyendo San Antonio, que tiene un puerto muy importante. Digo esto porque efectivamente el objetivo que tuvieron los carteles que llegaron desde México hasta Ecuador y que hicieron su bajada local, era precisamente hacerse el control del área metropolitana de Guayaquil, que no solamente es la ciudad más poblada de Ecuador, sino que es un puerto clave para las rutas internacionales del narcotráfico. Y las cárceles han sido una base de operaciones cruciales para este negocio, porque siguen operando desde las cárceles los narcotraficantes detenidos en Ecuador con toda la impunidad que en Chile no existe, porque en Chile tenemos problemas de delincuentes que están al interior de las cárceles y que vemos que muchas veces desde las cárceles pueden coordinar cierto tipo de delitos, pero no se mueven con la impunidad que sí lo hacen en las cárceles ecuatorianas. En las cárceles ecuatorianas los presos hacen lo que quieren. Los guardias simplemente les sirven la comida. Punto. No hay otra descripción que hacer. Y ese es un problema que han intentado solucionar los últimos presidentes en Ecuador. Digamos que Rafael Correa de alguna manera logró mantenerlo a raya, pero ha sido muy, muy difícil. Esa no es la realidad chilena. La realidad chilena tiene que ver con otros problemas donde los delincuentes siguen operando, pero no al nivel en que lo hacen en Ecuador y difícilmente alguna vez podrían hacerlo. Pero además hay que agregar que Ecuador se convirtió en un punto clave del tráfico de droga, porque se elabora en Ecuador y en varios otros países con los que comparte frontera, pero además porque tiene una gran laxitud en los sistemas de vigilancia del puerto de Guayaquil. Si nosotros nos reímos de los problemas que tenemos en el puerto de San Antonio, entiéndame que en Guayaquil, en el principal puerto, simplemente no hay ningún control. Hay un estupendo artículo que publicó el New York Times que cuenta cómo efectivamente son por lo menos 300.000 los containers que pasan por allí mensualmente, pero las autoridades apenas pueden revisar un mínimo. Y son 800 toneladas de cocaína anuales las que salen desde el puerto de Guayaquil, que se mandan a Estados Unidos, que se mandan a Europa. Si un kilo de cocaína a nivel local cuesta $2.000, lo terminan vendiendo en $40.000, incluso un poco más, dependiendo del lugar en el que se comercialice. Por lo tanto, esa realidad no es una realidad que en Chile exista y que tenga alguna posibilidad de replicarse por ubicación geográfica de nuestro país y por funcionamiento de las instituciones. Y vaya un agregado adicional. La dolarización de la economía ecuatoriana permite el lavado de dinero que en Chile es muy difícil de hacer, porque si en Chile tenemos dificultades para detectar facturas falsas, es cierto, pillar este tipo de lavado de activos es bastante menos complejo que en Ecuador, porque como la economía ecuatoriana está dolarizada, es más fácil esconder la plata, es más fácil esconder los dólares cuando la economía está dolarizada. Digo esto porque tenía un punto ayer el subsecretario del Interior cuando él planteó, perdón, pero tenemos crimen organizado, pero no tenemos carteles, y esa es una diferencia muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay diferencias que son relevantes porque dice que uno, además de mirar la diferencia institucional, él insiste en que nuestras instituciones son muy sólidas, son más profesionales y más fuertes, son una diferencia sustantiva y clara respecto de Ecuador. Entonces, los que van a salir seguramente a pegarle durante el día al subsecretario del Interior, al menos hagan la pega de leer un poquitito cómo ha operado el narcotráfico en Ecuador en los últimos años, cómo opera en el puerto de Guayaquil, cómo la dolarización de la economía lo permitió y cómo la debilidad de las instituciones facilitaron la operatividad de carteles mexicanos que se instalaron en Ecuador. En Chile, por alguna razón,
que uno debería preguntarse y tratar de responderse, no ha sido lo mismo. Aquí hemos tenido bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, al que lo pillamos porque, igual que en Ecuador, ingresaron para la etapa del COVID-19, pero los desarticulamos muy rápidamente. Y la institucionalidad ecuatoriana no lo permitió. Los pillaron y no los pudieron desarticular porque la institucionalidad no tiene la fortaleza chilena. Digo esto porque las cosas hay que ponerlas en su contexto. No significa que Chile no tenga problemas, no tenga narcotráfico, porque no trate de mirar esto blanco y negro y mucho menos ideológicamente. Lo que hay que mirar también es que si vamos a cuestionar a nuestras autoridades, cuestionémoslas por los problemas que sí tenemos y no por los que no tenemos, tratando de compararnos cuando no hay comparación posible. Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que son los dos carteles mexicanos que tienen esta presencia multinacional y particularmente en Ecuador, llegaron a Ecuador para... en el momento en que comenzaron a debilitarse los carteles colombianos. No hay que perderse ahí un segundo. Esta fue una oportunidad de negocio que vieron estos dos carteles a propósito de la batalla contra los carteles que estaban desarrollando las autoridades en Colombia. O sea, la democratización, como se le denominó en algún momento, de la droga en los 90, cuando cayeron Medellín y Cali, todo el mundo dijo, esto lo que va a provocar es el surgimiento de un montón de otros carteles. Y ahí está, y los mexicanos aprovecharon esa oportunidad. Cruzaron el mar, llegaron a Ecuador y desde Ecuador comenzaron a penetrar hay millones de testimonios de desplazados de la frontera colombiana con Ecuador, producto de la llegada de los carteles mexicanos que empezaron a irrumpir por ahí hacia Colombia. Y se comenzaron a instalar desde Ecuador. Y son los carteles mexicanos los que hoy día dominan en el fondo la escena criminal en Ecuador. Claro, pero yo quiero insistir en este punto, para que después alguien, por si no lo logró comprender, esto no es una defensa política y esto no es negar que en Chile no tenemos un problema con la droga. Lo tenemos y muy fuerte. Si es evidente que nosotros tenemos actuando aquí bandas locales y algunas venezolanas de tráfico de droga. Lo que no tenemos es la capacidad ni por lejos de operatividad del narcotráfico que se instaló hace mucho tiempo en Ecuador, y nadie está proyectando que en estricto rigor eso esté ocurriendo en Chile, como para temer un intento de golpe de Estado en el narcotráfico en nuestro país. Porque la pregunta es, ¿por qué si ocurre en Ecuador, por qué no está pasando en Argentina, que tienen el despelote? ¿Por qué no está pasando en otros países latinoamericanos? No, en Ecuador porque reunía características especiales, su frontera con Colombia, su dolarización y su ausencia de una institucionalidad fuerte. Volvamos a la realidad local.